Hubo un México donde los tacos no solo alimentaban, contaban historias. Historias de barrios, de manos viejas que sabían doblar la tortilla como si fuera un abrazo, de mesas de lámina bajo focos amarillos, de madrugadas que olían a comal caliente y aceite oscuro. En aquel país que ya se esfumó, existieron tacos que llenaron esquinas enteras, que marcaron generaciones, que parecían eternos hasta que un día dejaron de existir. No se despidieron con anuncios ni noticias. Simplemente se fueron apagando, como si el tiempo les hubiese cerrado la puerta sin aviso. Hoy quedan apenas murmullos, anécdotas, recuerdos que se cuentan como leyendas entre quienes alcanzaron a probarlos antes de que desaparecieran para siempre. El primero de aquellos tacos perdidos fue el taco de nana original, ese que se preparaba con los pedacitos más suaves de la res, cocidos a fuego lento en su propio jugo durante horas. Nada tenía que ver con la versión moderna. El auténtico venía de las carnicerías antiguas, donde los carniceros apartaban la nana para sus clientes más viejos, los que crecieron comiendo vísceras como si fueran un lujo necesario. Su sabor era profundo, terroso, casi ritual. Se servía con salsa verde molcajeteada y cebolla curtida en limón. Pero cuando las nuevas generaciones empezaron a dejar de pedirlo, las carnicerías dejaron de prepararlo. Y así, sin escándalo y sin homenaje, el taco de nana se esfumó de las calles. El segundo taco que desapareció fue el de obispo artesanal, ese rosa intenso que pareciera inventado por un pintor. Su textura era suave, casi como si se deshiciera en la boca sin masticar. Los viejos carniceros lo hacían mezclando carne, sangre, especias y manteca en una preparación que solo los maestros sabían lograr. Durante décadas fue uno de los favoritos en las ferias de pueblo, envuelto en tortilla recién calentada y acompañado con arroz rojo. Pero con el paso del tiempo, su elaboración se volvió demasiado laboriosa. Las nuevas generaciones dejaron de aprender la receta y las autoridades sanitarias complicaron su producción. Un día simplemente ya no hubo quien lo hiciera. Y el obispo, aquel sabor de feria y fiesta, quedó atrapado en los recuerdos de los abuelos. El tercer taco perdido fue el famoso taco de criadillas, un clásico de los mercados antiguos. Era un taco contundente, lleno de carácter, que se vendía temprano en la mañana, cuando los carniceros limpiaban las piezas recién llegadas. Su sabor era fuerte y su textura elástica, única. Se acompañaba con sal, limón y una salsa roja picosísima. Para muchos era un rito de valentía, una prueba de hombría, una tradición que se pasaba de padres a hijos entre risas y retos. Pero con los años, las nuevas costumbres alimenticias y los tabúes hicieron que cada vez menos personas lo pidieran. Los puestos dejaron de ofrecerlo, y como tantos otros sabores antiguos, cayó en el olvido. El cuarto taco que desapareció fue el taco de ojo, aquel que se vendía en las carnitas más tradicionales, donde cada parte del animal se respetaba. El ojo, cocido en su propia grasa, tenía una textura gelatinosa y brillante. No era para cualquiera, sino para los que buscaban los sabores más puros y más completos de la res. Se servía con tortilla pequeña y salsa verde espesa. Pero cuando las carnitas se transformaron en negocios más modernos y estandarizados, el ojo dejó de pedirse. Y como en la cocina nada sobrevive sin clientes, el taco de ojo se borró poco a poco de la tradición. El quinto taco desaparecido fue el taco de sesos auténtico, el de antes, el que se preparaba con un guiso suave y blanco, casi cremoso, que se deshacía con el calor del comal. Era un manjar de los puestos de las mañanas frías, especialmente en el centro de las ciudades. La gente lo pedía con salsa de árbol y limón, y durante mucho tiempo fue uno de los favoritos de quienes buscaban algo suave pero lleno de sabor. Sin embargo, las restricciones sanitarias y el miedo creciente respecto a las vísceras terminaron por sepultarlo. Algunos lugares lo ofrecen aún, pero ya no es el mismo sabor, ni la misma textura, ni la misma valentía. El taco de sesos que conocieron los abuelos desapareció sin dejar sustituto. Y así comenzaba la lista de tacos que ya no se ven, que ya no se piden, que ya no se preparan. Tacos que fueron parte del México profundo, del México que comía sin miedo y sin prisas, del México que honraba cada parte del animal porque sabía que la comida era un regalo, no un producto empacado.
Estos tacos no solo alimentaban, contaban quiénes éramos. Lo que hoy recordamos no es solo su sabor, sino su espíritu. El espíritu de un país que se reunía en la mesa más humilde para compartir algo que sabía a hogar, a historia, a identidad. Y aunque ya no existan, siguen vivos en quienes alcanzaron a probarlos. Porque un taco desaparece del menú, pero jamás desaparece de la memoria. El sexto taco perdido fue el taco de machitos originales, aquellos que se preparaban trenzando tripa delgada con precisión casi artesanal. Cada pieza era un trabajo manual, tejido con paciencia y conocimiento. Los machitos se doraban lentamente en las brasas, soltando un aroma profundo que llenaba todo el tianguis. La gente los pedía crujientes por fuera y suaves por dentro, y se servían con salsa tatemada y tortillas recién hechas. Pero cuando las carnicerías modernas comenzaron a cambiar los cortes y las técnicas tradicionales se fueron perdiendo, los machitos auténticos desaparecieron. Hoy existen imitaciones, pero ninguna tiene el sabor que nació del trabajo de manos expertas que aprendieron de generaciones anteriores. El séptimo taco que ya no existe es el taco de bofe, un clásico de los mercados viejos donde las cazuelas humeaban desde antes del amanecer. El bofe se cocía a fuego lento, luego se freía en aceite muy caliente hasta quedar esponjoso. El taco era ligero, casi aireado, pero con un sabor potente y peculiar. Era el favorito de quienes buscaban un desayuno fuerte y barato después de una noche de trabajo o fiesta. Sin embargo, el bofe empezó a verse como un ingrediente poco deseable y muchos puestos dejaron de ofrecerlo. Con el tiempo desapareció por completo de los menús callejeros, dejando solo anécdotas contadas por quienes lo disfrutaron en su juventud. El octavo taco perdido fue el taco de cabeza completo, no el de cachete moderno, sino el que incluía carrillo, labio, paladar y hasta la parte más suave del cráneo. Los taqueros lo cocían en vaporeras enormes que parecían calderos de otro tiempo. El resultado era una carne suave, jugosa, que se desprendía con facilidad. La especialidad era mezclar varias partes en un solo taco, creando una combinación de texturas que hoy ya no existe. A medida que los consumidores comenzaron a preferir cortes más específicos y menos exóticos, los taqueros dejaron de comprar cabezas completas. Así, este taco legendario se fue apagando entre silencios. El noveno taco desaparecido fue el taco de hígado encebollado en tortillita caliente, un clásico de los desayunos de barrio. El hígado se guisaba con cebolla caramelizada y un toque de vinagre, creando un aroma inconfundible que llenaba las cocinas desde muy temprano. Para muchos era la comida perfecta antes de una jornada larga, para otros era el sabor que recordaba a la abuela. Pero las nuevas costumbres alimenticias y el rechazo creciente hacia las vísceras hicieron que este taco fuera quedando atrás. Hoy es raro encontrarlo en la calle, y su sabor vive solo en los recuerdos de quienes lo probaban antes de ir a la escuela o al trabajo. El décimo taco perdido, quizás el más emblemático de todos, fue el taco de suadero viejo estilo, el auténtico, el que se cocinaba por horas en caso con manteca oscura que llevaba décadas de historia. El suadero de hoy no es el de antes. El verdadero suadero se hacía con una pieza distinta, más gruesa, más fibrosa, más compleja. Requería tiempo, paciencia y experiencia. Los tacos quedaban jugosos, brillantes, con un sabor profundo que se adhería al paladar. Pero cuando las técnicas modernas cambiaron y los cortes se industrializaron, el suadero original desapareció. Lo que hoy se vende bajo ese nombre ya no es heredero de aquel sabor legendario, sino apenas una sombra lejana. Estos 10 tacos fueron más que comida. Fueron identidad. Representaron un México que sabía aprovechar cada parte del animal, un México que cocinaba sin desperdiciar, un México que celebraba en la calle y en la mesa. En cada uno vivía el espíritu de los mercados viejos, de los tianguis llenos de vida, de las madrugadas de trabajo y fiesta. Eran sabores que contaban historias de barrio, de familia, de tradición. Y aunque cada uno desapareció por razones distintas, modas, prohibiciones, miedos, nuevas costumbres, todos tienen algo en común. Dejaron un vacío en la memoria gastronómica del país. No volverán,
pero su esencia sigue flotando en los relatos de quienes tuvieron la suerte de probarlos antes de que se despidieran para siempre. El tiempo se llevó sus puestos, sus aromas y sus preparaciones, pero no logró borrar el recuerdo de lo que fueron. Porque un taco, por simple que parezca, puede convertirse en la huella más profunda de una época que ya no existe. Y estos 10 son testigos silenciosos de un México que cambió sin mirar atrás. El verdadero misterio no es que estos tacos hayan desaparecido, sino como un país tan fiel a sus sabores dejó que se fueran apagando sin resistencia. Durante décadas, fueron parte esencial de madrugadas de fiesta, de desayunos humildes, de rutas de camiones, de mercados que abrían con el primer rayo de luz. Cada uno contaba una historia distinta y, sin embargo, todos compartían el mismo origen. Una cocina mexicana que aprovechaba todo, que respetaba el animal completo y que entendía que el sabor no venía de lo caro, sino del tiempo, del fuego y de la experiencia de quien cocinaba. México cambió, y con él cambiaron sus mesas. Los comensales se volvieron más exigentes en apariencia, pero menos arriesgados en espíritu. La idea de comer vísceras, de pedir partes consideradas difíciles, fue desapareciendo poco a poco. Los viejos taqueros, aquellos que sabían preparar carnitas completas o cocer una cabeza entera sin quemarla, empezaron a retirarse. Sus hijos prefirieron caminos distintos. Sus sobrinos no aprendieron las técnicas. Las recetas quedaron guardadas en libretas que nadie volvió a abrir. Y así, casi sin querer, el país fue cerrando capítulos enteros de su gastronomía callejera. Es por eso que recordar estos tacos no es solo hablar de comida, sino hablar de un México que ya no está. De las calles donde el humo de los casos se mezclaba con el bullicio de la vida diaria. De las esquinas donde uno sabía que siempre habría un taco esperándolo, sin importar la hora ni el día. De un tiempo en el que los sabores eran más intensos, no porque los ingredientes fueran distintos, sino porque la vida se vivía de otra manera. La memoria de aquellos tacos vive en quienes los alcanzaron a probar. Algunos recuerdan su primer taco de sesos como un acto de valentía infantil. Otros todavía pueden sentir el aroma del suadero auténtico impregnado en la ropa después de una madrugada entre amigos. Otros evocan a sus padres o abuelos llevándolos al mercado a probar machitos o bofe como parte de una tradición familiar que hoy suena lejana. Cada recuerdo es un hilo que conecta el presente con un pasado lleno de identidad. Decir que desaparecieron para siempre no es exageración, es aceptación. Ya no existen los animales criados igual, ni las carnicerías de barrio con sus métodos antiguos, ni las cocinas de hierro donde se cocinaba sin prisa. No existen los mismos paladares, ni los mismos tianguis, ni las mismas madrugadas. Cuando desaparece un taco, desaparece también la forma de vida que lo hacía posible. Pero aunque ya no estén en las calles, su presencia sigue viva en el imaginario mexicano. Siguen apareciendo en conversaciones de nostalgia, en sobremesas familiares, en historias que empiezan con ¿te acuerdas de cuándo? Son fragmentos de un país que se resiste a dejar morir su memoria. Porque México, aun cuando cambia, siempre guarda en el corazón aquello que le dio identidad. El legado de estos tacos no está en la posibilidad de que regresen, sino en lo que nos enseñan. Nos recuerdan que la comida es cultura, historia, resistencia. Que un taco no es solo un taco. Es una ventana a un país entero. Y que los sabores que desaparecen dejan una huella más profunda que cualquier receta nueva. Hablar de los tacos que se fueron es hablar del México que se fue con ellos. Un México más rudo, más simple, más cercano a la tierra y a la cocina de antes. Un México que se extraña, no por nostalgia vacía, sino porque en esos sabores estaba escondido un pedazo de quienes fuimos. Y aunque nunca volveremos a probar aquellos tacos como antes, su recuerdo seguirá siendo un banquete para la memoria. Mientras alguien los evoque, mientras una historia se cuente, mientras una abuela recuerde cómo se preparaban en su pueblo, estos tacos no habrán desaparecido del todo. Permanecerán vivos en ese rincón del corazón donde México guarda sus sabores más queridos. Porque hay tacos que alimentan el cuerpo, pero estos, los que desaparecieron para siempre, alimentan el alma.